iglesia y he visto un cambio en ella y verla servir y entregada a las cosas de Dios, para mí es como un orgullo. Me llena de orgullo verla así. Hoy vamos a hablar un tema muy especial que se titula Un joven conforme al corazón de Dios. Y este tema va dirigido, creo que para todos los que estamos aquí sentados, porque todos los que estamos aquí, nuestra intención es ser conforme al corazón de Dios. Queremos agradar a Dios y por eso hemos decidido venir en esta tarde aquí. Hubo lluvia, ¿verdad? Estaba lloviendo, cuando yo venía estaba lloviendo. Y aún así, sin importarles la lluvia, sin importarles la hora, el frío que está haciendo, ustedes decidieron estar aquí en esta tarde. Así que felicitaciones, desen un aplauso a ustedes mismos. Muy bien. Y le quiero hablar a ese joven que tal vez sus padres no están viniendo a la iglesia, pero ellos deciden venir a la iglesia por ellos mismos. A los que han decidido, aún con sus padres dentro de la iglesia, servir a Dios también, por decisión propia, no porque sus padres se los impongan. Les hablo a esos jóvenes que están empezando a dar sus primeros pasos en el Señor, a venir a la iglesia, a conocer de Dios. De verdad, hoy este tema es para ti. Para ser un joven conforme al corazón de Dios se escucha rudo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes pueden ser conforme al corazón de Dios? Ay, Dios mío, no veo reacción en esas caras. Todos se quedaron así como... Pero yo creo que sí. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos ser conforme al corazón de Dios. Una joven y un joven conforme al corazón de Dios. Para ser conforme al corazón de Dios, lo más importante es agradarlo. Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Qué opinan ustedes? Es que Dios es tan perfecto, tan sublime, Él no tiene sombras, no tiene variación, y aparte de todo eso, Dios es, wow, está aquí en el top 10, en el top 100, 1000, infinito, y nosotros a veces con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con todo lo que nosotros somos, imagínense, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios? Para agradar a Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, wow, primero, creo que amarlo, conocerlo, ¿verdad? Porque yo no puedo agradar a alguien, o sea, a mí no me va a interesar agradar a alguien que yo no conozco. ¿Sí o no? O tal vez, por ejemplo, si ustedes tienen a alguien que ustedes admiran y justamente se presenta aquí, pónganse que Messi, para los chicos que juegan fútbol, o no sé, díganme alguna estrella femenina. Caramba. Él o ella estuviera aquí parado, ustedes lo primero que van a hacer es volverse locos, querer agradar y querer llamar la atención de la persona de los que ustedes son fanáticos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, pero si lo tienes ahorita aquí, ¿a quién admiras tú? Fuera de... ¿A quién admiras tú? Vale, y si Cristiano Ronaldo estuviera aquí, ¿solo a veces tú quisieras agradarlo? ¿Ah? No, pero si él estuviera aquí ahorita, tú no quisieras llamar la atención de él, dame un autógrafo, una foto, cualquier cosa, ¿no te volverías loco? Sí, ¿verdad? Y es que de eso se trata. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no lo conocemos? Si no profundizamos en su grandeza, si no profundizamos en las maravillas de Él, en las cosas que Él hace. ¿Cómo vamos a querer agradar a Dios si no sabemos ni siquiera quién es Él? Pero cuando tú te
propones en tu corazón, yo quiero agradar a Dios, yo me propongo a conocerlo, ahí tú te vas a enamorar de Él, porque lo vas a conocer. Y tu corazón va a estar ligado a Él. Y una persona que quiere agradar a Dios lo manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? Primero, es una persona que se esfuerza por ser humilde, porque Dios es humilde. Tiene un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en él. Reconoce que necesita de Dios en todas las áreas de su vida. Reconoce que sin Dios no puede nada. No puedes hacer nada sin Dios. Eso es tener un corazón dispuesto. Perdona, porque reconoce que si no perdonamos, ¿cómo Dios nos va a perdonar a nosotros? Una persona que quiere agradar a Dios adora, pero no es solamente cantar una adoración, es rendir su corazón, es ofrendar su corazón ante Él. Se convierte en un altar. ¿Qué es esto? Que tú, como joven, si tú no te propones ser un altar, o si tú no te propones vivir una vida de altar para Dios, es como vivir una vida o ir caminando en un sitio y sin guía, sin un Google Maps, sin mapa, sin un propósito. Y una persona que carece de propósito, carece de dirección. Cuando tú quieres agradar a Dios, tú tienes fe. Porque es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Eso lo dice la Biblia. Creer más allá de que aunque yo no veo a Dios, yo lo quiero agradar, porque yo creo que Él es real, que Él existe, que cuando yo estoy en mi habitación, sola, solo, pasando una situación difícil, ahí está Él. Porque yo creo que Dios en todo momento me está cuidando y aún envía a sus ángeles para protegerme, porque esa es la promesa que tenemos para los que amamos a Dios. Y hoy vamos a tocar un punto acerca de las características de un joven conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puedo yo ser un joven conforme al corazón de Dios? Pues hoy lo vamos a aprender. Y yo creo que si no los proponemos, lo podemos lograr con la ayuda del Señor. ¿Ustedes creen que sí, verdad? Yo le estoy hablando al joven apasionado, al joven que tiene hambre y necesidad de crecer en las cosas de Dios, que no viene a la iglesia solo por venir o solo por escuchar lo que van a decir, no. Es porque aquí en la iglesia encuentra una paz, algo diferente, encuentra su lugar. Yo le estoy hablando al joven que no ve su vida fuera de las cosas de Dios. Una de las características de alguien, bueno, del joven conforme al corazón de Dios, lo dije hace un momento, que conoce a Dios y lo ama, podríamos nombrarlo como una, ¿no? Pero vamos a estudiar la siguiente. Un joven conforme al corazón de Dios le teme a Dios y tiene dominio propio. El temer a Dios no es vivir aterrado de que Dios nos va a hacer daño, porque tenemos la creencia, bueno, yo la tenía, no sé alguno de ustedes, pero yo tenía la creencia de que como Dios es tan perfecto y que sabía el versículo este que dice que la paga del pecado es la muerte y que si yo hago algo mal, Dios me va a castigar. O sea, y yo decía, tenía el temor y el miedo y veía a Dios como que si me muero hoy, me estoy portando mal y estoy desobedeciendo a mis padres, me voy al infierno. No sé si alguno ha tenido ese chic en la cabeza. Pero yo tenía ese concepto de temor a Dios. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que Dios no nos va a fulminar porque pecamos. Se trata de que Dios nos va a transformar para ser agradables para Él. Se trata de la gracia que nos alcanzó. Se trata de que Él envió a su Hijo por amor a nosotros. Se trata de que el verdadero temor a Dios es
Cuando yo tengo miedo de que si yo peco, de que si yo contristo al Espíritu Santo, Él no va a estar conmigo, porque Dios no habita donde está el pecado. De que yo no voy a poder vivir un minuto sin Dios. Se trata de tener esa necesidad constante de querer agradar a Dios. Eso es el verdadero temor a Dios. Y esa es una de las características que tiene un joven conforme al corazón de Dios, de que tiene temor, de que cuida sus acciones, de que tiene dominio sobre él. Hace poco en la escuelita en la escuelita de niños estaba dando un tema y yo les preguntaba a los niños, ¿qué es más fácil? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Y yo se los pregunto a ustedes. Y ellos me decían, hacer lo bueno. Y yo, ¿seguros? ¿Y ustedes qué creen? Hacer lo malo, ¿verdad? Porque esa es parte de nuestra naturaleza. Cuando el pecado entró en la humanidad, que entró por medio de Adán y Eva, que desobedecieron, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y si no la recuerdan, pues busquen y lean en Génesis. Dice la Biblia que el pecado empezó a ser parte de nuestra naturaleza. Pero cuando vino Jesús, eso se rompió. Cuando nos acercamos a Él, Él viene, o sea, cuando lo reconocemos y decimos, Espíritu Santo, te reconozco, te acepto como mi suficiente y único Salvador, y que hacemos esa oración de fe y que nos rendimos ante Él, Él viene, entra en nuestras vidas y empieza a morar allí. Y cuando Él entra, Él empieza a transformar nuestras vidas. Él empieza a redarguirnos. El Espíritu Santo constantemente nos habla, incluso hasta por medio de nuestra conciencia. Incluso utiliza hasta otras personas y nos habla por medio de la palabra. Bueno, los que trajeron sus Biblias, yo las tengo en el teléfono. Pero nos habla por medio de su palabra. Pero a nosotros se nos es más fácil hacer lo malo, aunque lo tenemos a Él. Por quedar bien, tal vez decimos una mentira blanca, una mentira piadosa, en lugar de una verdad que nos va a hacer quedar mal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cierto? Nos es más fácil desobedecer a nuestros padres porque, bueno, me provocó. Nos es más fácil porque lo malo nos llama, porque es el antidiseño. Y el antidiseño es lo que el enemigo quiere implantar en nosotros. Pero cuando tú eres un joven conforme al corazón de Dios, un joven que quiere agradar a Dios, que quiere cumplir la voluntad del Señor, tú le dices, Dios, con mis fuerzas no puedo, pero hoy yo te pido, Dios, que tú me ayudes a tener dominio propio sobre las adversidades. Porque sabes que con tu testimonio puedes alcanzar a otra persona. Porque tus hechos pueden transformar incluso a tus papás que no vienen a la iglesia, pueden transformar a tus amigos en el instituto, pueden transformar a tus primos, a la gente que no conoces de Dios. Es tu testimonio los que los van a alcanzar. Entonces un joven conforme al corazón de Dios se preocupa por tener ese temor a Dios, porque sabe que si cuida de él mismo, de que si él cuida de sus acciones, primero va a alcanzar a otro y también el Espíritu Santo va a estar dentro de él, ¿no? Y dice la Biblia, este versículo no lo di, en Job 15:4 dice, tu falta de respeto a Dios hace que otros no le obedezcan. Eso lo dice en el TLA. Tu falta de respeto a Dios, es decir, tu falta de temor a Dios, hace que otros no obedezcan a Dios. Hace que otros no reconozcan la grandeza de Dios porque dicen, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si mira cómo vive él? O mira cómo este joven que anda desobedeciendo a sus padres, se las pasa en fiesta y después va a la iglesia. O sea, tu falta de temor a Dios aleja a otras personas de Dios. Y en Job 4:6 dice también, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Cuando tú tienes temor a Dios, tú confías en Dios. Otra de las características de un joven que conforme al corazón de Dios es que es apasionado. Cuando uno está enamorado y le llama la atención a alguien, uno quiere agradar a esa persona en todo momento.
los chicos se vuelven locos que quieren comprarle un detallito, una flor o mandarle un mensajito y se inspiran escribiendo un versículo, tal vez pueden hasta buscar un versículo en Cantares o por internet buscan frases bonitas para conquistar a una chica y se la envían. Porque están apasionados, están en ese momento de querer llamar la atención de alguien. Y eso pasa en las cosas de Dios. Un joven conforme al corazón de Dios quiere llamar la atención de su amado. Él sabe que su amado es como manzano entre árboles silvestres. Él sabe que su amado va mucho más allá de cualquier cosa y quiere agradarle, quiere hacer su voluntad. Un joven apasionado y conforme al corazón de Dios también es servicial. ¿Por qué? Porque no es nada más que sirva en protocolo o ¿cómo es? En el diaconado, perdón, no es protocolo, es diaconado, los que le dan la bienvenida cuando ustedes están entrando en la iglesia, les saludan y les reciben con esa sonrisa. No es solamente eso no es nada más servir a Dios. Hay distintas maneras en las que usted puede decidir servir a Dios. Y el servicio, como tú si decides servir a Dios o la calidad de tu servicio, refleja tu intimidad con Dios. Porque entiendes como joven que si tú amas a Dios, tú amas su creación. Y su creación son los que te rodean. Por eso es que la Biblia dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el servir es cuando tú tienes ese amor por Dios, esa pasión y tú quieres necesitan gente en el multimedia. Pues mira, yo sé editar video, sé hacer un poquito de algo y quiero servir allí. O viene alguien por primera vez, por ejemplo, la chica, ¿cuántos la saludaron a ella? Eso, muy bien. Eso es servir. Eso es servir, es una manera de servir. Hacer a otros parte del cuerpo de Cristo. Hacer sentir a otros a gusto. Manifestar el amor que tú tienes dentro de ti. Otra de las características de un joven conforme al corazón de Dios es que tiene compasión. Tiene compasión por las personas que le rodean, no lástima. La lástima no te lleva a accionar, pero la compasión sí. La compasión te lleva a actuar. Dios tuvo compasión de la humanidad, por eso envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y como imitadores de Él, nosotros tenemos que sentir sensibilidad por las otras personas que nos rodean. Orar. Oren entre ustedes, los unos por los otros. Eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando tú haces esto, tú manifiestas que tú amas a los demás como a ti mismo. Y estás cumpliendo la palabra de Dios, porque el que ama a Dios le obedece. Y un joven conforme al corazón de Dios, ama a Dios y obedece. Y aparte de esto, un joven conforme al corazón de Dios tiene carácter. Pero hace unos días atrás, el pastor, el padre de la casa, el pastor Pedro García, dio una enseñanza y él hablaba acerca de carácter o, ¿alguien se recuerda? O temperamento. Tener carácter no es el ser el carácter fuerte de explotar y de decir 4 o 5 barbaridades que se nos pasen por la cabeza, no. El carácter es cuando tú tienes dominio propio, cuando tú das ejemplo con tus decisiones. Y sabemos que si nosotros cuidamos nuestras acciones como jóvenes, pues, y esto va a cuidar de nosotros, porque es lo que nuestra carta abierta al mundo. Nuestras acciones son las cartas abiertas al mundo. Y esto, el carácter, manifiesta los frutos que hay en nuestro corazón. Es decir, que un joven conforme al corazón de Dios tiene que dar frutos. Y muchas cosas se pueden aparentar. Yo puedo aparentar que yo soy una gran adoradora, yo puedo aparentar que yo oro, que yo tengo búsqueda, porque yo vengo a los matutinos, yo puedo aparentar que hay mucha esencia de Dios en mi vida, yo puedo aparentar que leo mucho la Biblia porque me sé 3 o 4 versículos, yo puedo aparentar que estoy apasionado por Dios,
Yo puedo aparentar santidad, pero lo que tú no puedes aparentar son los frutos. La Biblia dice que por sus frutos le vamos a conocer. O sea, por los frutos que da la persona es que nosotros vamos a conocer realmente a esa persona. Y Dios no nos llamó a vivir una vida de apariencias. Dios nos llamó a vivir una vida agradable a Él, una vida real, una vida donde nosotros vivamos imitándolo a Él, que vivamos dependientes a Él. La Biblia dice que Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero cuando tú vienes a Jesús, tú sometes tus decisiones a Él, tú sometes tu libre albedrío a Él, tú sometes lo que tú quieres, tus propósitos para cumplir la voluntad de Dios. Y les voy a invitar a buscar en los que tienen Biblia, en Mateo 7:20, igual Diana nos los va a estar poniendo. Otra cosa, que usted tenga un don no es evidencia de un fruto. Que usted cante aquí no es evidencia de un fruto. Que usted sirva no es evidencia de un fruto, pero el carácter sí. Ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu Santo, ¿no? A ver quién se acuerda. Esto es un examen, estamos en un examen, a ver. El que me diga más dones gana, perdón, más frutos gana. Amor, gozo, paz. Ella, dímelo, ven, 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 ven. Ven, que tú me los dijiste casi todos. Como tú quieras, donde te sientas más cómoda. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que sí, creo que está bien, sí. Cuando usted tiene... denle un aplauso, denle un aplauso. Pues esos son los dones que usted manifiesta cuando usted tiene al Espíritu Santo dentro de sí mismo. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, que es el versículo que dije hace un momento. Mateo 3:8. Vale, ¿alguno lo tiene? Léalo. Eso, muy bien. Produzcan frutos que muestren arrepentimiento. Otro que me busque es Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cuando usted está en Dios, sus frutos, como joven de Dios, como joven conforme al corazón de Dios, como estás sembrado en Él, tus frutos van a ser buenos porque estás cimentado en Él, porque tu fe está plantada en Él. La Biblia habla acerca de un sembrador. Hay una parábola del sembrador que salió a sembrar. Y dice la Biblia que el sembrador agarró sus cosas, como dijeran en Venezuela, sus macundales, sus cosas, todo lo que iba a utilizar para sembrar, agarró sus semillas y salió a sembrar, ¿no? Y yo no creo que este hombre haya tirado las semillas por tirarlas. Yo creo que él iba a un lugar en donde él podía sembrar. Dice la Biblia que él agarraba un puñado de semillas y la lanzaba por aquí, otro puñado de semillas lo lanzaba por allá, otro por aquí, por allá, por aquí, póngase que por acá. Cayó semilla por todos lados. Al tiempo, dice la Biblia que unas semillas germinaron y otras no.
Las que no germinaron, ¿por qué no germinaron? Porque cayeron en sitios donde había piedras, o vinieron los cuervos y se comieron las semillas, o las aguas, los espinos, crecieron entre espinos, pero hubo una parte de las semillas que cayó en buena tierra y germinó. Un joven conforme al corazón de Dios es una buena tierra, pero como somos seres humanos, terrenales, que cometemos muchos errores y muchas cosas, a veces donde nuestra tierra, donde está nuestra tierra, donde está cayendo las semillas, que es la palabra de Dios, nuestra tierra se empieza a ensuciar, se empieza a llenar de piedritas, se empieza a llenar de espinos, se empieza a llenar de maleza, porque le damos lugar a la distracción, porque le damos lugar a no buscar de Dios, porque, a ver, nuestra mente divaga mucho. A veces nos cuesta mucho orar porque tú te vienes y dices, yo me voy a centrar en este tiempo a orar, a buscar a Dios. Pero cuando tú intentas hacerlo, no sé si a alguno le ha pasado, su mente se empieza a distraer. Y es algo natural, es algo normal. Pero hay un momento en el que tú como persona decides, bueno, voy a leer la Biblia. A ver si, vale, con la oración no se me da, voy a leer la Biblia. Pero vienes y como abres la Biblia en el teléfono te distraes. Y te llega un mensaje de Instagram o X y te distraes. Y dices, bueno, no me funciona ni orando ni leyendo la Biblia, voy a poner una adoración. Y pones la adoración y te viene alguna distracción, tu mamá te manda a hacer algo, o justo la pones en el momento menos indicado, donde estás ocupado o tienes que estudiar, y te distraes y no te concentras en la adoración. ¿Y qué pasa con esto? Que el nivel de búsqueda, pues se queda poquito. Y cuando esto pasa, nuestra tierra y nuestros frutos empiezan a bajar un poco porque la relación con Dios está disminuyendo. Y un joven conforme al corazón de Dios manifiesta de lo que está lleno. Yo no puedo echarle a esta agua tierra y tomármela porque sé que me va a caer mal, ¿verdad? Así pasa cuando nosotros en medio de nuestra distracción permitimos que entren otras cosas a nuestra vida, que entre la falta de perdón, que entre las raíces de amargura, que entren las malas palabras, que entren las malas juntas, que mi entorno me empiece a afectar, que los problemas con mis padres me empiezan a afectar, que le empiece a agarrar rabia a Yanni, que le empiece a agarrar rabia a él o a ella y empiezo a permitir escuchar malas conversaciones donde me hablan mal de otra persona y yo digo sí, 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 porque el agua se va a ensuciar. Usted es esta agua. Y cada vez que usted permite que algo negativo entre a su vida, usted le está dando lugar al enemigo. ¿Y usted cree que Dios puede tomarse esta agua si está sucia? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero cuando usted le dice al Espíritu Santo, redargúyeme, yo quiero ser como tú, un joven conforme al corazón de Dios reconoce que quiere ser como Dios, porque lo admira, porque es mucho más que Cristiano Ronaldo, porque él fue el que creó a Cristiano Ronaldo. Hace un momento cuando estaban en la alabanza, yo los vi a ustedes así, todos paralizados, y yo decía, pero ¿qué pasa? Chicos, cuando ustedes están en un momento de alabanza, den lo mejor de ustedes, motívense, brinquen, salten. Yo sé que a veces por la timidez o porque, ay, me da pena, porque, ajá, es normal, pero si no puedes, aplaude en tu asiento o cierra los ojos, pero concéntrate, conéctate con lo que Dios tiene para ti. Y cuando tú le pides al Espíritu Santo que Él haga en tu vida, Él empieza a llenar. Supongamos que esta agua está sucia, que ahorita no está sucia claramente, pero cuando tú le quieres ser lleno del Espíritu Santo, Él empieza a llenarte. Él empieza a llenar todos esos vacíos, a ayudarte a perdonar a los que te han herido,
ayudarte con lo de las mentiras, ayudarte con lo de portarte mal, ayudarte con lo de que, se me hace difícil venir a la iglesia, empieza a ayudarte con los problemas familiares. Y el agua empieza a purificar lo que está aquí, ¿cierto? Si esta agua estuviera sucia y yo le echo más agua limpia y se desborda el vaso, queda al final solo agua limpia, ¿no? Así más o menos pasaría. No traje para hacerle la explicación, pero quiero que ustedes se lo imaginen. Y un joven, conforme al corazón de Dios, se le es fácil adorar a Dios. Esa es otra característica de él. Creo que hace un momento lo estuve mencionando de que usted puede, ¿cómo fue la palabra que dije? Usted puede aparentar ser un buen adorador, pero un joven conforme al corazón de Dios es un buen adorador. Es un adorador que se rinde ante Él, que se humilla ante Él. Y esa es una de las características de Él. Entonces dijimos que las características de un joven de Dios es, vamos a repasarlo, es alguien que conoce a Dios y lo ama. Es alguien que está apasionado por Dios. Un joven conforme al corazón de Dios sirve. Su necesidad es servir. Yo tengo que servir. Tengo que ser útil en todo. Porque la Biblia dice que las mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y usted como joven puede ser un obrero útil. Usted como joven puede servir desde donde usted esté, usted puede servir. Una de las maneras, no puedo servir, vale, no es cuestión de querer ministerio, de querer llevar algo o sobresalir, no. Se trata de servir, de ir más allá. Usted puede hasta orar por otra persona y eso es una manera de servir. Orar por los jóvenes. Señor, que los jóvenes crezcan, orar por sus líderes, orar por la iglesia, por el pastor, interceder. Hay muchas maneras. Otra de las características es que cuida su tierra. Hablamos de lo del sembrador. Es una persona que ama a los demás, que tiene buen carácter, que da buenos frutos y que busca ser imitador de él. Ahora yo te pregunto a ti, nuevamente, ¿puedes tú agradar a Dios? Con lo que estudiamos hace un momento, hay muchas más, pero he tocado las más importantes. Pero con estas características que acabo de describir, ¿crees tú que puedes agradar a Dios? Te lo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees que puedes agradar a Dios? ¿Crees que puedes ser un joven conforme al corazón de Dios? Me encanta que pongan esas caras, porque significa que el Espíritu Santo les está redarguyendo. Todo es posible por medio de la fe. La Biblia dice que al que cree todo lo es posible. Yo sé que Dios de este lugar va a sacar a jóvenes que van a manifestar que están llenos del Espíritu Santo. Jóvenes que tienen hambre y necesidad. Usted no vino aquí por casualidad. Usted vino porque tiene una necesidad, porque usted tiene hambre de Dios. Usted vino porque, muy a pesar de todo, muy a pesar de su situación, usted decidió apartar un tiempo para Dios, porque lo reconoce que Él es el único. Y es que de verdad, les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Ustedes lo creen? ¿Creen que pueden ser agradables a Él? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si tú se lo pides a Dios con fe, Él lo puede hacer. Dice la Biblia que había un hombre, un jovencito que se llamaba David. Creo que muchos conocen esta historia del rey David. Y dice la Biblia que David, aunque fue un joven que mató a Goliat, y la Biblia habla de sus hazañas y todo esto, David pecó y pecó muchísimas veces.
y cometió muchísimos errores. Pero cuando leemos en la Biblia, si alguno ha leído el libro de, creo que de Reyes, Samuel, Crónicas, cuando hablaba a su generación, a los futuros reyes después de él, que hacían lo malo, él hacía una comparativa, en la Biblia se hace una comparativa y dice como que él no fue conforme al corazón o sea, no vivió conforme, no fue conforme a David, no cuidó mis mandamientos como David. O hubo algunos, muy pocos, que fue conforme al corazón de David. No sé si se acuerdan de esa parte. Y me llama la atención porque de los errores tan fatales que cometió David, uno de ellos fue el de matar a uno de sus valientes y casarse con su mujer. Imagínense. O sea, lo mandó a la batalla y se quedó con la mujer. Eso como ustedes lo ven. Horrible. Yo lo veo fatal. Y cometió muchísimos errores más. O sea, fue un adúltero, fue un asesino, fue mentiroso, engañaba a la gente. Pero había en él temor de Dios. Él se rendía a Dios. Él se humillaba. Y eso le agradaba a Dios. Que aún en medio de nuestras imperfecciones, reconocerlo a Él, decirle, Señor, yo quiero agradarte, ayúdame, perdóname, transfórmame, redargúyame, Espíritu Santo de Dios. Cuando tú haces eso, haces lo que estaba haciendo David. David estaba reconociendo cuál era su debilidad y le pedía a Dios que lo transformara y que le perdonara. Y por eso él fue conforme al corazón de Dios. Porque era una persona entregada a Dios, era una persona que reconocía, que se humillaba. Así que bueno, mi consejo de hoy es que usted sí puede ser un joven conforme al corazón de Dios, si usted se lo pide a Dios. Si usted se interesa en las cosas de Dios, empieza a buscar conocer a Dios. Empiece a orar, empiece a hacer sus devocionales, empiece a leer la Biblia. Pídale a Dios que le ponga en usted esa hambre y esa necesidad de leer la Biblia, porque a veces la lectura no se nos da a muchos, o se les da a pocos, y otros sí. O a veces el orar se les hace difícil. Pero cuando usted se mentaliza de que orar es hablar con Dios y ve a Dios de una manera diferente, a usted se le va a hacer muy fácil orar. Pero cuando usted cree que orar es hablar con el aire, pues se le va a aburrir, le va a dar flojera. Así que mi consejo es que viva una vida consagrada a Dios. Viva una vida conforme a la voluntad del Señor. Levántese. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Espíritu Santo, te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Te doy gracias, Jesús, por ellos, porque han decidido, Señor, Padre, dedicarte este tiempo a ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Jesús, que tú vengas sobre ellos, Padre, y que los que no te conocen, Padre, te puedan conocer y que te puedan sentir, Señor, como fuego en sus corazones, como algo diferente, Señor Jesús. Te pido que tú te manifiestes, que tú te reveles a ellos, Padre, y que ellos te puedan entender, Dios mío. Señor, te pido que tú los enamores, que tú conquistes el corazón de cada joven que está aquí, Señor Jesús. Padre, te doy gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, porque los jóvenes van a crecer, Señor, porque estos jóvenes que están aquí van a traer a otros, Dios mío. Te doy gracias, Señor, porque esta iglesia se va a llenar de jóvenes, Padre, de jóvenes temerosos de ti, de jóvenes consagrados a ti, Señor, de jóvenes que van a ser y van a querer ser, Señor, conforme a tu corazón, Dios mío. Te doy gracias, Señor, porque estos jóvenes se van a multiplicar y tu palabra, Señor, se va a manifestar en ellos, Dios mío. Tus promesas se van a manifestar, Señor. Se van a ver cumplidas, Señor. Mis ojos van a ver, Señor, como cada promesa que tú les has hecho, Señor, se va a cumplir, Dios mío. Yo creo, Espíritu Santo, Dios mío.
Yo creo, Dios mío, yo lo repito y lo sostengo. Yo creo, Señor, que cada uno de ellos es una oveja paridora, una oveja que se multiplica, Señor. Yo creo, Señor Jesús, que ellos son efectivos en el área que tú les vas a poner, Señor. Que tú les vas a ayudar, Señor, en sus hogares, en la situación que estén viviendo, Dios mío. Tú les vas a ayudar y tú te